Klemen Prepelic y el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día, en el cual vamos a hablar de Klemen Prepelic y la sección de básquet del Real Madrid. Pero antes, muy importante, vamos, y os lo iré diciendo en distintos vídeos, vamos a por esos 30.000 subs antes de final de año, a ver si llegamos a esa meta, a ver si llegamos a esos 30.000 suscriptores y cumplimos con el objetivo de este año 2023. Y ahora sí, antes de, pues eso, de comentar el tema de que os suscribáis, después de comentar el tema de que os suscribáis, vamos a ir con Klemen Prepelic, ¿de acuerdo? Porque más que nada voy a hablar de él viendo vuestros comentarios en distintos vídeos, que si habías oído aquello de Klemen Prepelic y el Real Madrid, qué te parecería Prepelic para el Real Madrid y tal. Y bueno, me apetece hablar de ello porque al final, más que nada, a mí no me consta ninguna información en primera instancia de Prepelic y el Real Madrid. Pero sí que he visto que la gente sigue aclamando la idea de que llegue un tirador al Real Madrid. Mucha gente entiende, y lo he visto en muchos comentarios, que Quique, nos falta un 1-2 tirador, nos falta alguien que enganche de 3, nos falta tiro exterior. Y bueno, aprovecho este nombre propio, que al final conocemos bien de la Liga Endesa y de Eslovenia, pues para analizar, ¿no? Para analizar sobre todo si podría ser posible su retorno y si lo considero viable y sobre todo si lo considero pertinente a nivel de equipo, si Prepelic podría darnos cosas interesantes. A ver, es un perfil que evidentemente es interesante, un jugador con experiencia en Liga CB, capacitado para tirar muy bien por fuera, jugador con muy buena capacidad de penetración, tira una pierna, un jugador inteligente a la hora de buscar buenas soluciones en ataque, es decir, es un jugador de buena calidad internacional, como decimos, por Eslovenia. También hay que tener muy en cuenta que en su temporada 17-18 jugó en un sitio que no era el suyo de base, pero creo que también le pesó un poquito lo que fue el Real Madrid. Lasso contó con él de aquella manera. Luego en Badalona tuvo una buena etapa, desde luego, donde volvió a resaltar. Y en Valencia Basket, aunque terminó con una lesión, ha sido un jugador que también ha dejado buenas notas de calidad en un equipo siempre interesante como es Valencia Basket, ¿no? Entonces, por perfil seguramente sea una buena opción, pero yo si fuera el Real Madrid buscaría otras opciones que, digamos, tengan un poquito más de fuerza física, un poquito más de capacidad defensiva y sobre todo un jugador que no haya demostrado que no ha triunfado en el Real Madrid, que eso es de manera fría lo que demostró, por distintos contextos sí, pero lo que demostró al fin y al cabo Klemen Prepelic, ¿no? O sea que yo creo que si se diera como una grandísima oportunidad de mercado, why not, pero creo que en cuanto a prioridades, que entiendo yo que el club tendrá, no para fichar de manera inmediata, pero sí que hará seguimiento a jugadores de ciertos perfiles que venga bien, creo que la opción Prepelic no debería ser una opción prioritaria desde mi punto de vista por estos motivos. Insisto, aunque sea un jugador de experiencia internacional, tal, creo que seguramente el Madrid podría encontrar alguna opción mejor dentro del paso del mercado, que yo estoy convencido que el Madrid pues siempre está atento al mercado, tanto Sánchez Lázaro como Herreros estarán atentos a opciones y que seguramente a día de hoy ninguna de ellas le ha terminado de convencer. Creo que ahora mismo lo viable es pensar en Usman Garuba. Yo pienso que las dos zonas a reforzar es esa de el escolta tirador, jugador mete puntos de manual, que pueda ayudar al equipo en fase de ataque, pero que también pueda defender de manera constituible, y luego un 4 fuerte defensivamente que pueda ayudar y congeniar bien con Yabusel y ayudar también a Tavares y de alguna manera incluso quitarle algunos minutos a un Vincent Poirier que, siendo todavía un obvio buen jugador, me ha generado algunas dudas de cara a sus aportes, ¿no? Así que creo que va a ir por ahí la historia y esa es mi opinión sin entrar en mil detalles porque no quiero hacer denso el vídeo con respecto a Klemen Prepelic, que es un jugador que me habéis sacado en alguna ocasión en el canal. Así que nada, chicos, me gustaría vuestra opinión al respecto, dejadme nombres propios que os gustarían, perfil escolta tirador, que entiendo que en el canal es algo que ha sido bastante comentado, dejadme nombres propios que queréis. Si queréis que hable de algún jugador en particular, puedo valorar. ¿Qué es lo que opináis de Prepelic? En fin, dejadme vuestra opinión al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.